podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Y el tema que voy a compartir con los oyentes y televidentes también es venciendo el mal por el bien. Venciendo el mal con el bien. Espero que esta reflexión en la palabra pueda producir en nosotros una profunda reflexión de que cuando estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo en Corintios, nuevas criaturas somos, cosas nuevas somos. La vida pasada, los pensamientos inicuos tienen que ir desapareciendo en nuestras vidas. Nuestra mente tiene que estar renovada, porque en el mundo es ojo por ojo y diente por diente. En el Señor no. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. En el Señor dice, a los que te maldicen, tú tienes que bendecir. A los que te desean mal, tú tienes que desearle bien. Entonces tenemos que vivir un cristianismo real que produzca cambio en nosotros para que en todo nuestro diario vivir podamos reflejar de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Para de esa manera entonces volvernos vencedores del mal con el bien. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 12 verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sino que vence con el bien el mal. Tenemos que ser portadores de bien. Cambiar las cosas. Cuando estamos en el Señor Jesucristo, cambios se operan en nuestro interior, que se refleja en nuestra conducta y en nuestra manera de ser. No devolviendo mal por mal, sino al contrario, bendiciendo. Porque fuimos creados para bendecir. Y al que venciere al mal haciendo el bien, el Señor le hará comer del árbol de la vida. Tendrá su recompensa. Ambos recibirán recompensa. El que persiste a hacer lo malo y el que persiste a hacer lo bueno, ambos recibirán una recompensa. Uno para bien y otro para mal. Pero es muy esencial que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos manda y requiere. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Al no ser arrastrado por el mal, sino más bien luchar cada día por ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, que dan lo mejor de sí, donde hay una sociedad de carencia de valores, donde se habla de valores, pero no se pone en práctica esos valores cuando es una necesidad imperante en estos tiempos. Tenemos que entonces ese Cristo que está a la diestra de Dios Padre tiene que encarnarse en cada uno de nosotros para reflejar de esa manera que Cristo cambia, transforma y sigue cambiando todo aquel que le abre la puerta de su corazón. Amén. Amén. Dice Apocalipsis 2:17.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré que coma del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Haciendo el bien, recibiremos una recompensa de parte de Dios. Y el que insiste en hacer lo malo, también va a recibir una recompensa por la maldad que ha hecho. Es esencial lo que dice la palabra de Dios. Es esencial esto. Y en Apocalipsis 21:7 dice, al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso es lo que enmarca esto. Si el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz, ¿cómo vamos a seguir persistiendo en hacer lo que hacíamos antes? Cuando hemos comprendido que en el Señor Él va haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que estar persuadidos del que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuánto le están permitiendo al Señor que haga esa obra en usted? Para que seamos instrumentos de bien y no instrumentos de hacer lo malo. Eso es muy importante que entendamos como iglesia ante el siglo XXI, donde hay una lucha de que cada quien tiene su propia verdad y cada quien defiende su propia verdad. Quiero hablar tres aspectos. El primero es, tenemos que ser diligentes. Andemos como diligentes, porque los días que vivimos son días malos. ¿Cómo tenemos que andar? Diligentemente, observando qué cosas nos edifican. No todo lo que se ve edifica. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Entonces hay que luchar con nuestro interior. Si nosotros vamos menguando y el Señor va creciendo en nuestras vidas, eso indica una obra positiva en nosotros. Él quiere regenerarnos, quiere hacernos personas de bien, que nosotros podamos transmitir esa vida de los cambios que el Señor está produciendo en cada uno de nosotros. Andemos diligentemente, porque los días son malos. Y muchos van a tratar de engañar. Dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 15, verso 16. Efesios, en el capítulo 5, verso 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues cómo andéis. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Yo vivo mi vida a mi manera y nadie se meta conmigo. ¿Qué dice el necio? Déjenme vivir mi vida. Y es ahí donde son atrapados por el mal. Son vencidos por el mal. Pero usted y yo tenemos que estar conscientes que los tiempos, ¿hace cuánto tiempo se escribió esta lectura? Pareciera que fue ayer, que vivimos tiempos difíciles y hay que andar diligentemente, sabiamente, aprovechando el tiempo. El sabio, ¿qué hace? Se instruye en la palabra de Dios. El sabio, ¿qué hace? Busca la presencia de Dios. El sabio trata de hacer la voluntad de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz. Pero para el necio dice, ¿para qué voy a buscar a Dios? El necio dice, ¿y para qué Dios nos hizo? El sabio sabe que entiende que Dios nos tiene con un propósito, y es de impactar una sociedad que vive con sus antivalores por los valores correctos, los principios bíblicos, que debe de ser el estilo de vida que debemos de practicar todos. Entonces, ¿cómo vamos a andar? Como sabios, como necios.
El necio se revela todo. No quiere cambio. Yo vivo mi vida loca y yo estoy contento con lo que estoy viviendo. Si no le hago daño a nadie, no se metan conmigo. Está cerrado en su mundo. Él cree que está haciendo lo correcto. Pero el Señor dice que debemos andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son difíciles, son malos. Y eso es lo que palpamos, eso es lo que percibimos. Donde nos movemos, eso es lo que vemos. La irritación, la maldad, cómo crece. Y eso tenemos que contrarrestarlo con el bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces para andar diligentemente y no ser llamados necios? Tenemos que buscar espiritualmente al Señor para ser diligentes, buscándolo espiritualmente cada día y sepultando la carne, porque es una lucha que se libra en nuestro interior. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha entre nosotros mismos por la herencia adámica que está en nosotros. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué le está dando gusto a usted? ¿A su carne o al espíritu? ¿Quién controla su vida? ¿Quién está controlando nuestro andar cada día? ¿La carne o el espíritu? ¿Nos dejamos llevar por los instintos carnales o le estamos dando cabida al Señor para que espiritualmente haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tenemos que respondernos. Porque la palabra dice, andad en el espíritu y controlad la carne, que nos arrastra a hacer el mal. Entonces, para vencer el mal tenemos que controlar la carne, porque el espíritu está dispuesto a hacer lo bueno. Entonces tenemos que buscarle espiritualmente en oración al Señor, para cuando la maldad venga, nosotros no nos prestemos, nuestros miembros, a hacer lo malo. Y que cuando tengamos que hacer lo bueno, que se haga lo bueno. Que podamos tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Usted sabe discernir eso? Entonces tenemos que buscar espiritualmente para andar diligentemente, para cuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Tenemos que andar diligentemente y tener ahí controlada la carne. Debemos de caminar como sabios y no como necios. El necio no acepta correctivos. Solo él tiene la razón, el necio. Pero el sabio dice, Señor, muéstrame tus caminos, porque quiero hacer tu voluntad. Señor, no me lleves por el precipicio si voy a caer. Abre sendas, Señor, por donde yo no pueda pasar. Ábrelas tú. Pero al necio le da igual. Pero el entendido ve los tiempos y sabe que hay que cuidarse, que hay que andar diligentemente. ¿A dónde no llevar? ¿A dónde llevar al Señor? ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque ahora más que nunca la venida del Señor está a las puertas. Entonces tenemos que caminar sabiamente y no como los necios, como el necio, tu corazón. Tenemos que caminar en la luz del Señor para ser portadores de bien y poder vencer el mal. Debemos de caminar de esa manera, en la luz del Señor. La luz, porque la palabra dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Tenemos que ser gente que escudriña la palabra de Dios para conocer el bien, practicar el bien y andar en el bien y poder reprender el mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es muy esencial. Eso es muy esencial que debe estar en nosotros. Por eso dice Efesios 5:8. Porque en otros tiempos
eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros no desconocemos la vida pasada. Nosotros no desconocemos el pasado. Sabíamos las prácticas, sabíamos lo que hacíamos, pero hemos permitido que lo que estábamos haciendo era incorrecto y hemos renunciado a las tinieblas y sí le hemos dicho sí a la luz de Cristo. Eso es muy esencial para poder tener esa capacidad de vencer el mal con el bien. Tenemos que andar en la luz del Señor. Tenemos que oler a Cristo. Tenemos que hablar de Dios. Muchos hablan de otra cosa, de política, de deporte, de tantas cosas. Pero no hablamos del Señor. Entonces es el momento, es el tiempo de andar en la luz del Señor. En la luz del Señor para que podamos brillar su presencia. Que la gente pueda discernir que nosotros hemos salido de ese mundo a la luz del Señor y que no solamente hemos conocido esa luz, sino que andamos en su luz porque queremos ser portadores de buenas prácticas. Para hacer luz también y ser diligentes y no necios, tenemos que ser constantes en todos nuestros caminos. Constantes. Para poder vencer el mal, tenemos que ser constantes en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios trata con los constantes. Dios no trata con los inconstantes. Dios quiere un pueblo que sea constante en sus caminos para hacer la obra que Él tenga que hacer. Tenemos que permitirle a Él y decir, Señor, yo tengo que aprender que en este transitar de la vida, a veces hay tiempo para llorar, hay tiempo para lamentarse, hay tiempo para reír, hay tiempo para hacer un alto y hay un tiempo para llorar, pero que nada ni nadie me pueda separar de tu amor. Amén. Eso es esencial. Porque dice, mire la primera carta de Juan capítulo 2, en el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted queriendo agradar al mundo y queriendo agradar a Dios? Dios quiere gente definida. Decía el jueves en la capacitación liderazgo, Dios quiere gente de una sola pieza que se decida por el camino de la oscuridad o por el camino de la luz y permanecer ahí para andar como el Señor anduvo, conducirnos, poner en práctica la palabra bendita del Señor. Hay que ser diligentes, siendo constante en todos nuestros caminos. Si usted es inconstante, déjeme decirle, usted es como las olas del mar, que se mueven de un lado para el otro. Nunca se afirman, nunca toman raíces profundas. En la primera prueba se cae, en la primera tormenta se va. Pero si usted persiste en el camino del Señor, toma raíces profundas. Vendrá el viento, vendrá la tempestad y nadie lo va a poder mover porque usted, su vida está anclada en la roca eterna que es Jesucristo. Por muy fuerte que sea la tempestad, constante en todos nuestros caminos. No decir, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a servir al Señor. No, mañana ya no. No. Tenemos, si hemos decidido hacer algo, Dios necesita hombres y mujeres de decisiones. La vida es de decisiones y las decisiones tienen su riesgo. Pero el seguir al Señor
es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. Y no claudicar, permanecer, que nadie nos bote los valores y principios intrínsecos en nuestro corazón. Esos tienen que estar ahí. Y en quinto lugar, caminar siempre en la verdad de Dios. Caminar siempre en la verdad de Dios. Cada quien hoy en día tiene su propia verdad. Dice la gente, yo defiendo mi verdad. Yo digo, ¿y quién es la verdad? La Biblia a mí me dice en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Pero cada quien tiene sus pensamientos, su forma de interpretar, su forma de analizar, y dice, yo tengo mi propia verdad. Unos dicen que Jesús ya hubiese venido. Otros dicen que faltan unos días. Jesús dijo, ni yo que soy el Hijo sé, sino solo mi Padre que está en los cielos sabe el día en que Él vendrá. Y eso trae confusión a la gente. Y dice, bueno, el Señor no viene, voy a persistir en el mal. No, usted y yo vamos a caminar en la verdad de Dios. Cueste lo que cueste, tenemos que caminar tras las pisadas del Maestro. Y si Él va delante de nosotros, usted y yo iremos tras Él. Amén, porque Él guía nuestros pasos. Él nunca nos va a llegar al despeñadero. Él nunca nos va a llevar al precipicio. Siempre nos llevará a caminos correctos por amor de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el salmista a Dios? Salmos 26, verso 2 y verso 3. Salmos 26, verso 2 y verso 3 dice, qué hermoso. Eso es cuando nosotros somos sabios, entendidos en los tiempos. Y tenemos esa capacidad para decirle al Señor lo siguiente. Miren lo que le dice. Salmo 26, verso 3, 2 y 3 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Tenemos nosotros esa capacidad como pueblo de Dios? ¿Tiene usted esa capacidad de decirle al Señor, examíname mis íntimos pensamientos? Examíname, oh Señor, mis motivaciones, si son correctas o son incorrectas. Porque Él dijo, yo ando y quiero andar en tu verdad. ¿Tenemos nosotros eso? Esa capacidad para decirle, Espíritu Santo, examina mi corazón. Espíritu Santo, examina mi vida. Porque quiero andar en la verdad y quiero permanecer en la verdad de mi Dios. Salmos 86, 11 dice lo siguiente. Salmos 86, verso 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Mire, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Caminaré yo en tu verdad. ¿Cuántos quieren caminar y perseverar en la verdad de Dios? Así es. La gente le dirá, no, ¿qué es eso? Eso es pasado de moda. Que nadie pueda influenciar su vida, porque usted ya ha tomado una decisión. Andar en la verdad de Dios. No en la verdad de un hombre, sino en la verdad del Señor. Número 6, debemos, si andamos en la verdad, entonces nos vamos a conducir correctamente como hijos de Dios. Porque es interesante el testimonio. A veces podemos decir que andamos en la verdad. Debemos de conducirnos correctamente. Conducirnos correctamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene
conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Agradamos a Dios en nuestra manera de conducirnos? ¿Es exaltado el Señor? ¿El Señor recibe méritos cuando nosotros hacemos buenas cosas? ¿Tratamos de combatir lo malo haciendo el bien? Eso es interesante. Como aprendiste de nosotros como conviene, dice, así que abundéis, así andéis correctamente, donde todo aquel que explica, aquel que quiere tener razón de ser, por qué somos hijos de Dios, por qué renunciamos de hacer el mal, por qué queremos el bien y cómo vamos a combatir el bien. No vamos a descartar que la naturaleza humana nuestra a veces se quiere rebelar, hacer lo malo. A veces, ¿a cuánta gente no han ofendido? ¿A cuántas veces a usted le han dicho cosas que no son? Y a veces usted quisiera tomar venganza por sus propias manos. ¿Y qué nos invita el Señor? Dejad, la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Pero usted no me va a decir, o yo no le voy a decir que a veces quisiera tomar mi justicia en mis propias manos. Pero no es así, porque el Señor me dice, en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos los hombres. Eso es andar en la verdad de Dios. No pagar lo mismo que nos hacen, sino pagar bien, pagar bien. Esa es la capacidad que tenemos en Dios para bendecir a aquellos que nos desean mal. Si alguien te pide una túnica, dice, ve. Si alguien te pide que le lleves una carga, ve y llévale. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Muchos de nosotros dirían, bueno, le voy a dar miel. Pero en el Señor las cosas tienen que cambiar y no verse de esa manera. El segundo aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que no debemos de participar de las obras de las tinieblas o de la oscuridad. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Si hemos salido, ¿por qué vamos a querer volver atrás? El que desea volver atrás es que no ha conocido realmente el Dios de la palabra. El que desea volver atrás es que no ha conocido al Cristo verdadero. Simplemente fue un momento de motivación. Simplemente fue un momento de inspiración para usted. Pero nosotros no debemos de participar de las obras de las tinieblas. Si hemos salido, pues seremos como la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Había puesto todo su empeño en las cosas materiales y no en Dios. Entonces es importante que nosotros pongamos claro en esto cuando dice no participéis de las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5 verso 11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y no participéis más de lo que antes hacías. No vuelvas atrás, dice el Señor, porque el que es vencido por algo es esclavo de aquello. Entonces no volvas atrás. Si nosotros nos conocemos, hay que tener cuidado aún de nosotros mismos, no volver al mal que hacíamos en el pasado. Más bien tenemos que reprenderlas. No le debemos dar lugar ni tolerarlas. Porque hay un verso aquí en la palabra de Dios, dice que hay de los que insisten en hacer lo malo. ¿Qué pasa? Hay una exclamación en el libro de los profetas, del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, que dice lo siguiente:
Isaías capítulo 5, verso 20 dice, oiga cómo dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese ay. Dice, ay de esos, ay de aquellos que a las tinieblas le dicen luz. Ay de aquellos que insisten en llamar a lo malo bueno. La palabra de Dios es clara. Ay de ellos, ay de aquel, ay de aquella que a lo dulce le dice amargo, que a lo amargo le dice dulce. Ay, ya tendrá su recompensa. Eso dice Dios. Eso dice Dios. Como personas que andamos en la luz, debemos de resplandecer. Tenemos que resplandecer la presencia de Dios y tratar de incidir en este mundo de tanta incertidumbre, plantearle la alternativa de que Jesús tiene una respuesta. Juan capítulo 1, verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Brillar en medio de la oscuridad. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Donde estemos, con quien estemos, marcaremos la diferencia. Porque nosotros llevamos la presencia de Dios. Donde estemos, con quien estemos, llevamos la presencia del Señor. Y eso es grandioso. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en el siglo XXI? Seguimos viendo como en el siglo XIX, siglo XVIII, que la luz vino a este mundo, pero la gente quiso seguir caminando en oscuridad. La gente quiere seguir caminando en oscuridad. Cuando el Señor nos dice el resultado de andar en tinieblas es acabar y enviar nuestras vidas al fuego eterno. No es el deseo de Dios. Cada quien decide dónde va a pasar la eternidad. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que Dios abrió un espacio para escapar de la condenación, para escapar de lo malo, para más bien volvernos al otro extremo, para hacernos personas de bien y renunciar al mal. Pero dice, la gente prefirió las tinieblas que la luz, y por eso vino la condenación al ser humano. Por lo cual dice, no andéis, ni toleréis las tinieblas, no toleréis la oscuridad. No toleréis el mal proceder. No vuelvas tu mirada hacia atrás. No te quejes de que el tiempo pasado fue mejor, porque el Señor trae cosa nueva en nuestras vidas cada día. Si nosotros le permitimos, Él trae cada día cosa nueva en nosotros. Pero a veces estamos como el pueblo en Egipto, el pueblo de Israel, donde decía, por lo menos teníamos que comer allá. Y nos sacaron al desierto. Pero por su rebelión de su corazón, les pasó todo ello. La luz vino. Y vean hoy en el siglo XXI, la gente sigue despreciando la cruz. Despreciando al enviado, al Mesías. Y sigue amando más a la oscuridad. Aunque sea temporal, prefiere las tinieblas. Pero Jesús todavía sigue con sus brazos abiertos. Para todo aquel que quiere salir de esa oscuridad, el Señor es capaz de sacarle y trasladarlo a la luz eterna de Cristo Jesús. Miren este verso tan contundente. Es tiempo de desechar todas las
obras malas de nuestras vidas. Romanos 13:12. Yo quiero que me lo coloquen ahí para que ustedes lo lean. Romanos 13:12. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Romanos 13:12. A la cuenta de 2. 1, 2. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Por eso dice al comienzo, al que venciere recibirá su recompensa y un nombre nuevo. ¿Vamos a persistir en el mal o vamos a ir alejándonos cada vez más porque queremos más bien vencer el mal con el bien? Entonces es el tiempo, dice. Es el tiempo. Es una palabra profética. Dice, la noche está avanzada. Usted se acuesta y ya amaneció. Dice, se acerca aquel día. La maldad en el mundo, la economía cada vez más peor. Los sistemas cayendo. ¿Qué es lo que pasa? Dice. Pues las obras de las tinieblas tenemos que desecharlas de nosotros y vestirnos de las armas de la luz. Eso lo que espera y anhela el Señor. Y en tercer lugar, es importante que nosotros podamos entender que si estamos en el Señor, si estamos afianzados en el Señor, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Cómo están sus raíces en Dios? ¿Sus raíces en el Señor están profundas, hermanos? O puede decir como el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 8, del verso 31 hacia abajo, cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. ¿Cómo está usted sus raíces en Dios? ¿Está afianzado en el Señor usted? Si alguien viene con otra oferta, ¿lo arrastraría a usted? Si alguien viene ofreciéndole algo más a usted, ¿se iría usted por un plato de lentejas? ¿Vendería la salvación que le costó a Cristo su vida en la cruz del Calvario? El profeta está diciendo aquí, es tiempo de examinarnos cómo estamos creciendo. ¿Estamos creciendo robustamente en Dios? ¿Estamos cimentados en Dios? Que no cualquiera nos va a botar nuestras convicciones que tenemos en Él. Más de 30,000 sectas en el mundo han surgido y andan por el mundo buscando adeptos. ¿Usted podrá ser una presa fácil de ellos o no? A menos que usted crezca en la palabra, en la oración, en persistir en el camino del Señor, de no andar en iglesia, buscando la verdad. No, si es que la verdad es Cristo. Hay otros que andan buscando, dice, la iglesia perfecta. Yo le digo que cuando le encuentren que me avisen porque yo me voy a ir allá. La iglesia perfecta es la que va a construir nuestro Dios, con todos los redimidos. Mientras estemos aquí en este cuerpo de sangre y de muerte, vamos a librar una lucha campal. Amén, como decía el apóstol Pablo, porque muchas veces hago lo que no quiero hacer. Es una lucha contra mi carne, porque mi espíritu quiere hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo están sus raíces en Dios? O cualquiera le bota sus argumentos, sus principios, cualquiera se los bota. Entonces tiene que comenzar a orar, acercarse, a conocerse más de Dios. Entre más escudriña la palabra de Dios, usted más le conoce. Y entre más profundice en la palabra, más ora, más conocimiento tiene de Dios. Y nadie le va a votar. Nadie le va a votar. Porque vendrán muchos que dicen que vienen en el nombre del Señor, pero que no son del Señor. Hay muchos que harán milagros, pero no son de Dios.
para atrapar a la gente, para tenerlos atrapados. Entonces la exhortación para el pueblo de Dios, que se conviertan ellos a nosotros o nosotros a ellos. Si medimos cómo andamos, es interesante eso. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor, y delante de mí estarás. Si te entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hay gente que nos quiere arrastrar a un mundo superficial. Pero el Señor dice: persiste tú en lo que has aprendido. Mantente en lo que sabes. No te dejes arrastrar. Nos vamos a mantener haciendo el bien. Aunque nos cueste, ahí tenemos que permanecer. Es el tiempo de regresar al camino del Señor. Para aquellos que se han alejado por alguna razón o motivo, se desenfocaron y vieron a las personas, al líder. Es el tiempo de regresar al camino del Señor para aquellos que se han alejado. Dice el Salmo 34:18: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Él salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor de aquellos que de alguna manera han cedido espacio, han sido seducidos, han sido influenciados por el mal. Es tiempo de darse vuelta y retornarse al Señor. Si usted se desenfocó en algún momento determinado, amigo oyente, televidente, es el tiempo de colocar su mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe. Algo lo afectó en el pasado. Algo sucedió, en algo fue partícipe, fue herido. Yo le digo que es el tiempo de volver al Señor. Y si viene con un corazón contrito y humillado, el Señor lo recibe. El Señor lo recibe. Dice Joel 2:13: trancad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No se rasguen los vestidos, no hagan tanto penitencia. El corazón contrito y humillado es el que quiere Dios. ¿Está enfocado usted en el camino? ¿O será presa fácil para el enemigo cuando le rodea, de convencerle, de apartarle, de que quitarle la mirada de él? Es el tiempo, hermano, que nuestra madurez espiritual esté anclada en el conocimiento de la palabra del Señor, para que seamos instrumentos de bien y no instrumentos de mal, sino que seamos instrumentos para contrarrestar el mal, para hacer retroceder a las tinieblas y no participar de ellos. ¿Cómo está usted? ¿Está orando? ¿Está escudriñando la palabra de Dios? Porque nosotros necesitamos, las almas de Dios, es la oración, la palabra, el ayuno, el congregarnos. Porque en Efesios 6:10 dice: está vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar el día malo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no ser arrastrado por el mal? Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que renunciar a sí mismo. Yo tengo que menguar y Cristo tiene que crecer en mi vida. Es Él que debe de crecer. Toda la armadura de Dios, porque Satanás ha soltado todo su poderío y puede socavar la vida de aquellos que no se afianzan en Dios.
que un día están de un modo, otro día de otro, son constantes, inconstantes en todos sus caminos, pueden ser arrastrados por el error. Pero usted y yo en esta hora vamos a decirle al Señor, quiero ser un instrumento de bien. Tengo que tener esa capacidad, oh Dios, en ti, porque solamente en Él tenemos esa capacidad. Dice el Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quién es el que le aconseja a usted? Dice, bienaventurados los que no han andado en estos consejos de malos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Realmente lo nutren espiritualmente o lo desaniman? ¿Lo inspiran o lo incitan a hacer el mal? Son tiempos difíciles los que vivimos. Y sutilmente la maldad se mueve. Sutilmente la maldad sigue haciendo daños, estragos por todos lados. Hay luto en muchas familias. Hay mucho luto en la juventud. Hay miedo en la juventud porque no saben cuántos jóvenes más siguen. El enemigo está queriendo atrapar a la juventud. Y nosotros tenemos que salir a la palestra a conquistarlos para Cristo. Esta semana tuve un joven que ha tenido unas experiencias tremendas, que salió de ese mundo de cuestiones ilícitas. Y varias veces lo intentaron acabar con su vida, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Y digo, qué bueno, y persiste en ello. Persiste en hacer el bien. Y si tú persistes en hacer el bien, cuenta que la presencia de Dios va a ir contigo, y todo lo que se atraviese a mitad de tu camino, Dios lo hará pedazo. Dios lo hará pedazo. Entonces, si persistimos bien, hacer el bien, Dios va con nosotros. Y si persistimos bien, hacer el mal, entonces se baja Dios y se monta Satanás. Entonces es interesante en que nosotros seamos bienaventurados, que nada ni nadie nos quite de la mira que ya está puesta, hermanos. Van a suceder muchas cosas. Yo les he dicho que Satanás tiene una arma poderosa. ¿Sabe cómo se llama? El desánimo. Es la arma número 1 que tiene Satanás. Pero dice que el buen ánimo que da el Señor, dice que hasta soportará la enfermedad. Usted tiene que tener ánimo porque anda en la verdad de Dios. No instante, aunque este hombre o esta mujer interior se vaya gastando, el interior se renueva cada día en Dios. Amén. No estamos solos. No estamos solos. Entonces, que se conviertan ellos a nosotros, o se ríen de nosotros, o qué dicen de nosotros. Dice Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Eso dice Dios. No entréis en zona roja, no entréis en esa zona de peligro. Puedes salir perjudicado, puedes salir dañado, mejor no entres. Y el sabio ve el mal y se aparta. Eso es sabio, y usted va a ser sabio. Es tremendo. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Si has decidido andar en luz, si has decidido hacer el bien, salid de en medio de ellos. Como dice el profeta Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que llevaron los utensilios de Jehová. Y en 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo lo recibiré. Entonces, no vamos a insistir en hacer lo malo, sino vencer el mal con el bien. Salir de ahí. No vamos a errar las malas conversaciones, porque estamos en el Señor. Dice que el que se asocia con sabio, sabio será. Aquellos que nos inspiran, que nos conducen al camino correcto, en eso tenemos que andar. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio, será quebrantado. Como el dicho que hay popular dice, el que anda con lobos, a aullar va a aprender. Y el que anda con perros, a ladrar aprenderá. Y si nosotros andamos con Cristo, ¿de qué hablaremos? Hablaremos de Cristo. Entonces, ¿vamos a insistir en el mal o vamos a vencer el mal con el bien? Vamos a hacer retroceder la maldad, la oscuridad, practicando el bien. Vamos a hacer esas estandartes, esas antorchas encendidas, llevando un mensaje de esperanza y de amor a una sociedad que tanto requiere y necesita de un mensaje que transforme y cambie su vida. Concluyo diciendo lo siguiente. Es el tiempo de marcar la diferencia entre la luz y las tinieblas. Porque en Cristo somos más que vencedores. Ya no más instrumentos del mal, sino instrumentos de bien. Y vamos a vencer el mal haciendo el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Vale la pena seguir, hermanos, en la verdad de Dios. No sea vencido por el mal, porque recuerde eso, que nosotros, usted y yo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está Cristo. Y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo nos dio la victoria ya, y cada uno de nosotros somos parte de su victoria, y no podemos retroceder, sino adelante, adelante con Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Incline su rostro. Padre, gracias te damos. Hemos reflexionado en tu palabra. Oh Dios, que no seamos vencidos por el mal, que podamos tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Queremos ser instrumentos de bien y no de mal. Señor, hacer lo bueno no es fácil. Con tu ayuda y la guía de tu Espíritu Santo, lo haremos, Dios. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero enviar un mensaje a ustedes, a los oyentes televidentes y a los que están aquí. Si ustedes no conocen del Señor, o un día conocieron al Señor y se han apartado del Señor, es tiempo de volverse al Señor. Porque si no, el mal los va a arrastrar y los va a atrapar. Y que el que es vencido por el mal es encadenado. Pero si conocen a Cristo, Cristo los hace, rompe todas las cadenas, porque el Espíritu del Señor está para quebrar todas esas cadenas, para vendar sus heridas y darles una oportunidad más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sencillamente una oración que voy a hacer a continuación. Repita conmigo lo siguiente y diga conmigo donde esté. Ahí donde esté, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú eres la verdad, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida. Me arrepiento de mis faltas y mis pecados y te pido que vengas a mi vida, entres en mi corazón y que perdones mis faltas. Te lo pido y te lo suplico en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión, le felicitamos. Contáctenos con nosotros y verá que es hermoso dar la vida al Señor. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos
www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo